Un mensaje de profunda preocupación resonó en todos los rincones del continente americano, desde las concurridas calles de Ciudad de México hasta las zonas inundadas de Buenos Aires, desde las vibrantes plazas de Bogotá hasta las majestuosas colinas de Caracas. Fue una palabra sincera, paternal, que brotaba del corazón de un hombre que no podía permanecer indiferente al ver cómo las tierras, consagradas desde antaño a la Virgen María, se sumergían lenta pero inexorablemente en un abismo de ansiedad, confusión general y desolación espiritual. Durante esas noches, sus oraciones no se centraban en su seguridad personal, sino en el pronto despertar de las almas, pues el Señor, según su creencia, estaba dando señales, se avecinaba una gran conmoción sin precedentes y sus primeros presagios ya eran palpables. Quienes poseían el don del oído espiritual debían prestar atención. El día anterior había conversado con un joven sacerdote de Guatemala. Este relató un acontecimiento asombroso. Al finalizar la misa, los feligreses se acercaban uno tras otro al altar de Cristo, y sus ojos se llenaban de lágrimas, aunque ellos mismos no podían explicar la causa de su repentina aflicción. Algunos hablaban de un viento extraño e inquietante que parecía soplar por las calles, como un espíritu invisible. Otros juraban haber escuchado un zumbido inexplicable en el cielo, cuya naturaleza la ciencia no podría comprender, y una anciana llamada Lucía, cuyas palabras sonaron como una antigua profecía, susurró: «Padre, eran trompetas, las trompetas del Apocalipsis». Nadie se atrevió a interrumpirla, pues una profunda convicción sugería que el Altísimo realmente puede hablar a través de las lágrimas humanas, a través de misteriosas ráfagas de viento, a través de sonidos que no pueden ser grabados ni explicados científicamente, pero que el alma humana siente y reconoce sin error. ¿Qué presagia esto? ¿Y qué revelaciones esperan a quienes están dispuestos a ver los signos del futuro? En nuestros días se observa un resplandor inquietante que desciende del cielo, no solo en latitudes del norte, sobre ciudades como Dallas y Florida, sino que se extiende también sobre Lima, San Salvador, Quito. La gente se envía incansablemente fotografías. En ellas aparecen nubes teñidas de tonos sangrientos, halos violetas que envuelven las cúpulas de las iglesias y resplandores en el cielo que recuerdan una figura con los brazos extendidos. Algunos exclaman con indignación: «Esto es un fotomontaje». Otros, invadidos por la reverencia, se arrodillan en oración. Sin embargo, en lugar de discusiones inútiles, cabe preguntarse: ¿qué quiere comunicarnos el Altísimo? Porque el propio cielo parece hablar, gemir, clamar a la humanidad. En las últimas semanas, nuestro planeta ha experimentado una serie de eventos catastróficos, huracanes de fuerza inaudita, terremotos que sacuden la tierra, sequías extenuantes, inundaciones devastadoras y tornados que antes no eran característicos de muchas de las regiones afectadas. En Bolivia, por ejemplo, un lago entero desapareció sin dejar rastro en un solo día. En Colombia cayó una lluvia roja anómala y los médicos aún no pueden explicar la causa de la erupción cutánea en los niños. En Perú, donde fenómenos similares nunca se habían registrado, el polvo celestial adquirió un inquietante tono anaranjado. La gente no solo lo siente a nivel físico, su espíritu parece temblar de presentimiento. Y fue entonces, en medio de aquel verano extraño, cuando sobre el cielo de Puerto Rico apareció una figura resplandeciente, un hombre vestido de blanco, rodeado por un séquito de ángeles. Los testigos, asombrados por lo que vieron, cayeron de rodillas. Se recibieron más de 20 testimonios, grabados con teléfonos móviles.
Estas grabaciones no coincidían en el tiempo, pero su contenido espiritual era asombrosamente similar. Se cree que Dios no busca un espectáculo externo, sino un arrepentimiento sincero. ¿Puede América escuchar esto? La postura es que Dios no castiga, Él advierte. Llama a la puerta de la conciencia humana. Susurra a través del susurro de la naturaleza, a través del silencio del cielo, a través del corazón puro de un niño. Pero si su voz permanece inaudita en el silencio, hablará con trueno. Si su llamado no es recibido con amor, se manifestará en la tormenta. La humanidad está al borde. El mundo está agotado hasta el límite. Las personas están física y espiritualmente exhaustas. Los corazones de muchos están llenos de desconfianza y enojo. Y en este momento crítico suena la trompeta, no como un instrumento musical, sino como una trompeta que presagia eventos similares al Apocalipsis. La historia de un campesino argentino sirve como un claro ejemplo de un profundo y místico presentimiento. El hombre relató un evento que le sucedió por la noche, cuando presenció un sonido extraordinario, similar a la respiración profunda de la tierra misma. En ese mismo instante, sus fieles perros ladraron alarmados, y el rebaño de vacas se alineó en una hilera perfecta, inmóvil de manera antinatural. 3 días después, un torbellino mortífero se abatió sobre su pueblo natal, reduciendo las estructuras a ruinas y arrancando los tejados de las casas, aunque afortunadamente no se cobró ni una sola vida humana. El campesino, al reflexionar sobre lo vivido, expresó su convicción de que las fuerzas superiores les habían enviado una advertencia. En respuesta a esto, se dijo que el Señor siempre envía señales, y la pregunta principal es solo quién es capaz de reconocerlas. Ha llegado el momento de desechar toda indiferencia. La esencia de lo que está sucediendo va mucho más allá de los desastres naturales comunes, las intrigas políticas, las conmociones económicas o los sangrientos conflictos militares. Esto es verdaderamente una confrontación espiritual, una batalla irreconciliable entre las fuerzas de la luz y las sombras de la oscuridad. Este es el momento en que la fe, de una simple formalidad, se transforma en un ancla inquebrantable, capaz de sostener al ser humano en el mar embravecido de la vida. Se oye un llamado insistente a despertar del sueño de la indiferencia, a regresar a la oración sincera, a unir a las familias, a arrodillarse ante el Altísimo y a suplicar con diligencia el don del verdadero conocimiento. Porque aquellos que continúan viviendo en la ilusión del bienestar serán tomados por sorpresa por las pruebas venideras, mientras que aquellos que permanecen en vigilia encontrarán la salvación. Esta parte del mensaje se percibe como una advertencia dictada por el más profundo amor, ya que un padre amoroso advierte a sus hijos no con el propósito de atemorizar, sino para que puedan encontrar un refugio seguro. Y este refugio tiene el nombre de Jesucristo. Él no es solo una figura abstracta que habita en las alturas celestiales. Él es la encarnación del camino, la verdad y la vida. Él no es solo el Salvador de todo el mundo, sino también el Salvador personal de cada ser humano. Se recomienda encarecidamente aceptarle ahora, mientras el llamado al arrepentimiento aún resuena, mientras hay oportunidad de responder, mientras dura el día luminoso, porque la noche se acerca inexorablemente, y con ella el presagio de los acontecimientos venideros, la segunda trompeta. El pastor, profundamente conmovido, pronunciaba cada palabra con inexpresable temblor, insistiendo en que no se trataba de un discurso común, sino de una seria advertencia nacida de lo más profundo de su sincera oración.
porque las señales continúan apareciendo en el mundo, presagiando el advenimiento del crepúsculo, y aunque las puertas aún están abiertas, su tiempo no es infinito. Afirmó que sus palabras no provenían de un profeta, sino de un pastor que veía la ola que se avecinaba, capaz de engullir un continente entero. El pastor instó a sus oyentes a reflexionar si habían notado manifestaciones extraordinarias en la esfera celestial, en particular sobre los vastos territorios de Chile y Uruguay. Los testigos capturaron con sus cámaras misteriosos destellos de luz, que sin embargo permanecían completamente invisibles para los sistemas de radar. En Paraguay se observaron esferas de fuego que, suspendidas en el aire, mostraban un movimiento inexplicable contra la dirección del viento, desafiando las leyes habituales de la física. Y en la ciudad venezolana de Maracaibo, como relató otro ministro de la iglesia, durante una de las oraciones nocturnas, un sonido sordo y retumbante, similar a un poderoso golpe de metal, se escuchó desde el cielo, haciendo temblar todo el edificio. Los niños, presos del miedo, lanzaban gritos agudos, mientras que los feligreses mayores, por el contrario, de repente comenzaron a cantar. No podían explicar coherentemente la razón de su comportamiento, solo sentían que algo eterno e incomprensible había tocado sus profundidades. El pastor estaba convencido de que este sentimiento no era una manifestación de miedo, sino un verdadero toque de la eternidad. De esta manera, según sus palabras, el Altísimo despierta a su pueblo, mediante fenómenos inexplicables, aquello que no se puede comprender con la lógica ni disolver en la rutina diaria, a través de señales capaces de postrar incluso a aquellos que nunca han cruzado el umbral de un templo. Sin embargo, con cada nueva señal, advirtió, la batalla espiritual se intensifica inexorablemente. ¿Acaso no es obvio lo que sucede en el mundo moderno? La humanidad ha entrado en un período en el que un conflicto local puede provocar conmociones globales en el otro extremo del planeta. En América Latina crece un profundo descontento, manifestado en protestas masivas, disturbios públicos, lágrimas de desesperación y al mismo tiempo en un silencio opresivo. El mundo interior de las personas está sumido en la confusión, pues carecen de rumbo, sin saber en qué confiar, hacia dónde ir y por qué seguir existiendo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos, cuando la humanidad siente su vulnerabilidad, que el Altísimo se dirige a ella con un poder especial. Él permite que todo lo que antes parecía inquebrantable, sistemas económicos, cimientos políticos, incluso condiciones climáticas, se vea amenazado. Esto no ocurre con el propósito de destruir, sino para abrir los ojos de la gente a la verdadera situación. A este respecto, se recuerdan las palabras proféticas de Ageo: una vez más, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y llenaré de gloria esta casa. Ageo 2:6-7. Las Sagradas Escrituras no explican por qué todo se pone en movimiento, pero revelan el propósito de estas conmociones, sirven a su gloria y están destinadas al despertar espiritual de la humanidad. Por lo tanto, los cataclismos que ocurren deben percibirse no como desastres fortuitos, sino como insistentes llamados de lo alto. ¿Acaso nos llama la atención el fenómeno incesante de los sonidos celestiales? Aparecen y se desvanecen como si insistentemente quisieran recordarnos algo. Testimonios similares llegaron de Colombia, República Dominicana, México. Uno de esos casos fue descrito en una carta de una joven panameña. Ella informó: Padre, a las 3:33 de la madrugada me despertó el sonido de una trompeta.
Mi esposo dormía, las ventanas estaban cerradas, pero yo escuché claramente como si alguien me llamara, y en mi mano apareció una cruz que desapareció una hora después. No sé qué fue. En respuesta a este mensaje, se le citaron las palabras del libro de Job. Dios habla una vez, y si no le escuchan, lo hace de nuevo, en sueños, en visiones nocturnas. Job 33, 14, 15. Estas palabras subrayan que el Creador nunca guarda silencio. Es la humanidad la que ha perdido la capacidad de escuchar su voz. La gente ha desaprendido a escuchar el llamado del Espíritu, a detenerse en la prisa, a recurrir a las sagradas Escrituras, a apagar las pantallas que distraen y a llorar, no por tramas ficticias, sino por la conciencia de cuán lejos se han desviado del verdadero camino. La presencia divina ha sido sustituida por fórmulas secas, la reverencia por una costumbre mundana y la santidad genuina por una religiosidad superficial. Sin embargo, el Altísimo no busca la perfección, sino un corazón sincero. Llama al arrepentimiento, suplicando: levántate, vuelve, ven tal como eres, mientras aún hay tiempo, porque se acerca la hora en que las advertencias cesarán, tal como sucedió en los días de Noé o en los tiempos de Lot. El propósito de estas palabras no es atemorizar, sino expresar una profunda preocupación que impulsa a hablar con la mayor claridad. La humanidad se acerca a un punto de inflexión trascendental. En breve, el mundo se transformará para siempre, y solo aquellos que estén firmemente arraigados en Cristo podrán mantener su inquebrantabilidad. El mundo moderno ofrecerá falsos caminos de salvación en los avances tecnológicos, en nuevas ideologías, en promesas vacías, pero no es capaz de otorgar la verdadera paz. Solo Jesús puede traer calma en medio de las tormentas de la vida. Solo Él tiene el poder de cerrar las puertas del infierno y abrir las puertas del cielo. Solo Él es una fortaleza inquebrantable en los momentos en que la tierra se estremece. Por lo tanto, no hay que demorar. Es necesario clamar a Él personalmente, sin limitarse a la ejecución formal de cánticos eclesiásticos, sino derramando un grito del alma, porque aquel que hoy derrama lágrimas de arrepentimiento en secreto, mañana se mantendrá firme, mientras otros caerán. Cuando era un joven pastor en Quito, la capital de Ecuador, una vez, al finalizar el servicio vespertino, se le acercó una mujer llamada Marisol. En sus manos sostenía temblorosamente una fotografía de su hijo, desaparecido durante los recientes disturbios urbanos. Aunque sus labios apenas temblaban, su voz sonaba sorprendentemente tranquila y serena. Padre, usted dijo que Dios es capaz de resucitar incluso a los muertos. Creo sinceramente que Él me devolverá a mi hijo con vida. 3 días después, este joven, cubierto de heridas y con una mirada profundamente asustada, regresó milagrosamente. Tuvo que recorrer decenas de kilómetros a pie después de ser abandonado solo en una zona montañosa desolada, arrojado de un vehículo. Su salvación se debió a un crucifijo que llevaba y a la incesante oración de su madre. El obispo aún conserva en su memoria aquella mirada, una mirada que parecía no pertenecer a este mundo, como si el joven hubiera visto algo mucho más profundo que el miedo ordinario o la crueldad de la violencia. La pregunta de por qué se cuenta esta historia precisamente ahora adquiere una relevancia especial. La respuesta reside en que el mundo vuelve a vivir una época en la que la única verdadera protección y baluarte es la fe. Ni las fronteras estatales, ni los complejos sistemas sociales, ni las acumulaciones financieras, ni las ruidosas promesas de los políticos, ni siquiera los muros más sólidos son capaces de proporcionar una seguridad genuina.
Solo la sangre redentora del Cordero y la fe inquebrantable, que se transforma en un escudo invencible, pueden proteger de los males. Este inquietante panorama se puede observar en todo el continente americano. En Colombia, los conflictos internos continúan sin cesar. En Ecuador, aparecen niños armados en las calles de las ciudades. Y en Brasil, se produce una profunda división espiritual, donde bajo la máscara de la modernización se erradica sin piedad la raíz misma de la santidad. Incluso en aquellos rincones del mundo donde desde tiempos inmemoriales no cesaba el canto de la resurrección y la esperanza, ahora reina un silencio opresivo. Y esto no es solo otro problema político o social, es más bien un signo ominoso, porque cuando el alma humana pierde su conexión inquebrantable con el Creador, se pierde a sí misma, y todo lo que se construyó y fortaleció durante siglos puede convertirse en polvo en cuestión de horas. Las Sagradas Escrituras, en particular en la primera epístola a los Tesalonicenses 5:3, advertían desde hace mucho tiempo: cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina. La humanidad vive precisamente en estos días proféticos, y las numerosas señales en los cielos, sobre las que informan incluso los medios de comunicación seculares y no religiosos, no pueden pasarse por alto. En Colombia se documentó un caso extraordinario que asombró a muchos. En los cielos apareció claramente una figura luminosa en forma de cruz. Este fenómeno no pudo ser explicado ni por aeronaves conocidas ni por potentes proyectores. En las calles de las ciudades, la gente se reunió en completo silencio, observando lo que sucedía. Los hombres, sin contener las emociones, lloraban, mientras que los adolescentes, como hipnotizados, grababan lo que ocurría con sus teléfonos móviles. Nadie pronunció una palabra, porque dentro de cada persona algo se quebró, como el alma que reconoce la voz de su Creador. Poco después, como ya había sucedido antes, en los cielos se escuchó el sonido de una trompeta, pero no una, sino 7 sonidos consecutivos, claros, potentes y profundos. Al analizar la grabación de estos sonidos, resultó que era imposible analizarlos por frecuencias, ya que impactan en el espíritu y no en el aparato auditivo. Los testigos describieron que sentían estos sonidos con todo su cuerpo, como si una fuerza invisible los detuviera, los girara y los elevara. Un joven compartió su experiencia diciendo: «Sentí que debía pedir perdón a mi padre, de lo contrario, moriría». Inmediatamente lo llamó, y su padre, al escuchar a su hijo, lloró. Cabe destacar que no se habían comunicado en 12 años. Es precisamente en esto donde reside el verdadero propósito de estas trompetas. No suenan para infundir miedo u horror, sino para despertar las almas dormidas, para revivir lo que parecía muerto y para restaurar el amor donde durante mucho tiempo reinó el miedo. Sin embargo, también es necesario señalar: si estos sonidos de trompeta no son escuchados por el corazón, inevitablemente vendrá el trueno. Si las lágrimas no lavan el pecado acumulado, entonces llegará el juicio. Esto no es una maldición, sino que refleja la naturaleza misma de Dios, quien es santo. Precisamente por esta razón ha comenzado una selección espiritual. Algunas personas sienten de repente una sed irresistible de oración. Se despiertan en medio de la noche para leer salmos. Otras, por el contrario, se endurecen, sumergiéndose en el abismo del cinismo, los placeres efímeros y los gritos ruidosos. El mundo en este período se divide no por el color de la piel o la ciudadanía, sino por el espíritu, por la reacción a este llamado de los cielos. Y quien lee estas líneas ahora ya ha hecho su elección, porque en su corazón resuena un sí afirmativo o un luego,
que lo pospone, aunque ese luego quizás nunca llegue. Imploramos a todos, dejen de percibir lo que está sucediendo como una película más. Esta es su propia vida. Esto no es el apocalipsis destinado a otra persona. Es un llamado directo a usted, a su familia, a su ciudad. Y escuche atentamente. Nunca es tarde para regresar. Dios sigue esperando, sigue llamando, sigue perdonando, pero no llamará para siempre. Ha llegado el momento de despertar, el momento de levantar la vista al cielo y escuchar no solo un sonido, sino un verdadero llamado de amor. A veces surge en la conciencia una pregunta profunda. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, apareciera en el mundo moderno, entre sus ciudades bulliciosas, ¿sería la humanidad capaz de reconocerlo? ¿Aceptarían las personas a aquel que llama a las puertas de sus corazones y hogares? ¿O lo considerarían solo un extraño molesto que perturba su paz habitual? La humanidad parece haberse acostumbrado demasiado a una imagen estática del Salvador, plasmada en los vitrales de los templos, en los iconos antiguos, descrita en las páginas de los libros sagrados. Pero esta costumbre, lamentablemente, ha hecho olvidar su presencia viva e imperecedera. Se ha olvidado que Él puede aparecer no solo en una forma serena, sino también en una tormenta, como sucedió en los tiempos del profeta Elías. Él puede hablar a través de señales carmesí en los cielos, como en el antiguo Egipto, y puede estar invisible en el umbral de la casa de alguien mientras sus habitantes duermen. Con profundo temblor se afirma: Cristo ya está entre la gente. Sus manifestaciones ahora no están ligadas a tronos terrenales o poder mundano. Por el contrario, Él se revela a través de señales celestiales y eventos extraordinarios. No busca lentes de cámaras ávidas de sensaciones, sino corazones humanos sinceros, listos para recibir su mensaje. Es notable lo que sucedió la noche del 14 de marzo sobre varias grandes ciudades: Houston, Lima, Sao Paulo y Santiago. En esa noche trascendental, simultáneamente en los cielos sobre estas metrópolis, se observó una misteriosa figura luminosa, rodeada de un resplandor etéreo. Los testimonios de los testigos variaban, pero todos estaban impregnados de reverencia. Algunos afirmaban: era una figura vestida de ropas deslumbrantemente blancas. Otros describieron lo que vieron como una luz con ojos, algo vivo y observador. Muchos simplemente lloraron, incapaces de expresar con palabras lo vivido, porque a veces el alma humana es capaz de reconocer la verdad y sentir la presencia divina, incluso si la mente racional no puede comprender o explicar lo que vio. Precisamente esa misma noche, cuando los cielos fueron iluminados por la misteriosa figura, en el firmamento apareció la llamada luna de sangre. Sin duda, la comunidad científica ofreció su explicación para este fenómeno, interpretándolo como una combinación rara pero natural de ciertas sombras y efectos de luz. Sin embargo, para aquellos que habían estudiado profundamente los antiguos textos proféticos, el significado de este signo era extremadamente claro. En el libro del profeta Joel 2:31 se dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y espantoso. Esto no es solo una antigua superstición o una coincidencia, se percibió como el último e inequívoco recordatorio a la humanidad sobre los tiempos que se avecinan. Después de esa noche, llena de signos tan poderosos, el mundo pareció cambiar, adquiriendo una nueva dimensión, más inquietante. Tras estos eventos, se recibieron decenas de mensajes y cartas de varios países, incluyendo Argentina, Chile y Panamá. En estos mensajes, la gente describía un sueño sorprendentemente similar.
se les aparecía la imagen de fuego descendiendo del cielo y una figura triste con los brazos extendidos, llena de profunda aflicción. Muchos de los que despertaron después de tal sueño sintieron una pesadez inusual en el alma, como si su mundo interior hubiera sido sometido a algún tipo de prueba o purificación. Un joven de Honduras relató su experiencia personal, profundamente simbólica. Fue testigo de cómo el espejo de su casa se oscureció de repente y en su reflejo su propio rostro dejó de moverse al unísono con sus movimientos. En ese momento, según él, se dio cuenta, ese ya no era yo. Era solo una imagen de lo que me había convertido al alejarme de Dios. Manifestaciones similares demuestran que el Altísimo no busca asustar a la humanidad. Por el contrario, Él revela lo oculto, muestra el verdadero estado del mundo interior de cada uno, para dar la oportunidad de purificarse, sanar de dolencias espirituales y alcanzar la verdadera libertad. Pero esa noche fatídica trajo consigo otra señal, no menos formidable. Inmediatamente después de la aparición de la luna de sangre, cuando el firmamento aún conservaba su tono inusual e inquietante, 40 tornados poderosísimos se abatieron sobre vastas áreas del país. Sí, así fue, 40 torbellinos en una sola noche, que atravesaron 17 estados. Estos desastres naturales no se percibieron simplemente como tormentas comunes, fueron como poderosos martillos, destrozando la ilusoria sensación de seguridad en la que vivía la sociedad. Pueblos enteros fueron literalmente borrados de la faz de la tierra, dejando a miles de personas sin hogar ni medios de subsistencia. Parecía que la tierra misma hablaba y la naturaleza gemía, haciendo eco del llamado que, como un susurro, se extendía en el aire desde el Señor. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, hija mía? ¿Dónde te has escondido de mi rostro? Para aquellos que estaban dispuestos a ver, era obvio que lo que sucedía iba mucho más allá de un fenómeno meteorológico común. Este mensaje, que emanaba del Padre a sus hijos, representaba una combinación de la severidad del juicio y la misericordia infinita. Sin embargo, ¿cuántos de ellos realmente lo percibieron? Una parte significativa de la sociedad simplemente lo ignoró, como una noticia más que pasó desapercibida en el flujo de información. Otros prefirieron sumergirse en debates vacíos en los comentarios de Internet. Y solo unos pocos, en profundo silencio y soledad, se arrodillaron al borde de su cama, juntaron humildemente las manos y susurraron en voz baja: Dios, te olvidé. Y este llamado sincero alcanzó los cielos, porque los cielos escuchan. De hecho, una sola oración auténtica y de corazón puede transformar el destino de toda una generación. El orador afirma esto no como un eslogan vacío o una declaración grandilocuente, sino como testigo directo de esta asombrosa verdad. Prueba de ello es la historia ocurrida en el lejano Paraguay. Allí vivía un anciano que nunca había sido bautizado y que a lo largo de toda su vida se había burlado abiertamente de cualquier manifestación de fe. Sin embargo, en la memorable noche de la luna de sangre, en medio de una calle de la ciudad, este hombre se arrodilló de repente. A los transeúntes solo pudo decirles: no sé qué es este fenómeno, pero siento una necesidad imperiosa de estar más cerca de Dios. Apenas 3 días después, falleció. Cabe destacar que fue bautizado un día antes de su partida. Antes de dejar este mundo, en su rostro se dibujó una expresión de serena paz, como la de un niño. Por eso, tales señales y presagios no se envían para un espectáculo ocioso o por curiosidad, sino exclusivamente para la gran obra de la salvación de las almas humanas. Cristo,
contrariamente a la opinión popular, no permanece en silencio en absoluto. Su presencia invisible se siente en todas partes. Él parece pisar los techos de nuestras viviendas. Susurra mensajes en los sueños. Su voz se manifiesta en la inmensidad del cielo, en los diversos sonidos del mundo circundante, en el llamado de nuestra propia conciencia, en el majestuoso estruendo de los relámpagos y también en la inesperada paz del corazón que de repente deja de latir. Y si el aliento de vida aún late en una persona, significa que le queda una preciosa oportunidad. No hay necesidad de esperar la aparición de la próxima luna o los sonidos de la trompeta venidera. El día de hoy es el momento en que las puertas de la misericordia están abiertas de par en par. Dirigiéndose a aquellos a quienes llama hijos de la luz, el orador insta encarecidamente no solo a escuchar pasivamente, sino a prestar verdadera atención, no solo a leer, sino a responder activamente, porque esta parte de la narración, según sus palabras, es la final, y también porque el tiempo mismo ha experimentado cambios drásticos, ha acelerado su paso, se ha vuelto más denso, comprimido, literalmente clama a la acción. Muchos sienten como si algo dentro de ellos se contrajera, como si los días se hubieran vuelto insoportablemente cortos, las noches llenas de angustia, e incluso el aire mismo les pareciera diferente, inusual. La humanidad, al parecer, ha cruzado un umbral invisible, pues numerosas señales, profetizadas durante siglos, ahora aparentemente se están cumpliendo. Se cree que el Señor ya se ha levantado de su majestuoso trono y su presencia se siente por todas partes, de oriente a occidente, de sur a norte. Los cielos, se dice, proclaman con una fuerza sin precedentes y sus mensajes se vuelven cada vez más claros. El estruendo de las trompetas, que simboliza los acontecimientos venideros, no cesa. Sus ecos parecen penetrar el espacio mismo, pues toda la tierra tiembla, toda la creación gime y cada aspecto visible de la realidad está en movimiento. Dado que el mundo familiar, tal como se conocía, ha cambiado irrevocablemente, surge la pregunta sobre la posibilidad de regresar a la normalidad anterior. Sin embargo, tal regreso parece imposible, ya que, según las creencias, la divina providencia no retrocede, avanza, a través de la prueba del fuego, del juicio severo y de un proceso de purificación profunda. El tiempo actual se percibe como los últimos capítulos de una gran historia. Esta convicción no se basa en palabras de nadie, sino en que todo el entorno, según muchos, proclama inequívocamente: el fin está cerca. Es posible no notar cómo en el mundo moderno el concepto de verdad se disuelve gradualmente, cómo lo que antes se consideraba bueno ahora se llama mal, y el mal mismo, paradójicamente, se presenta como la forma más elevada de libertad. Lo sagrado, aún recientemente venerado, ahora es objeto de burlas mordaces, y los actos pecaminosos, en lugar de ser reprobados, se convierten en motivo de orgullo abierto. Más aún, la actitud hacia Dios ha pasado de la simple ignorancia a una declaración de guerra abierta contra Él. En particular, Latinoamérica, históricamente consagrada a la Virgen María, hoy lamentablemente observa cómo en sus principales capitales se aprueban leyes que pisotean descaradamente los mandamientos divinos. En las instituciones educativas se implanta el engaño y una cosmovisión distorsionada. En algunos altares eclesiásticos, en lugar de una palabra viva e inspiradora, a veces resuena solo una filosofía impregnada de miedo, o por el contrario, una retórica autocomplaciente. Surge una pregunta apremiante: ¿dónde están los verdaderos profetas? ¿Dónde están esos pastores cuyas palabras no están dictadas
por el deseo de aplausos y la aprobación de la multitud, sino por un deseo sincero de anunciar la verdad? ¿Dónde finalmente están esas voces intrépidas que no temerán clamar en el desierto espiritual de la modernidad? No sé. Si en el corazón de alguien arde este fuego interior de justicia, se le insta a no apagarlo, que los llamen fanáticos, que los rechacen los demás. Pero si Dios está con una persona, ¿quién podrá oponérsele? La humanidad entra en una era de gran separación. Llega el momento en que las ovejas serán separadas de los cabritos, la luz se diferenciará de la oscuridad, y los verdaderos creyentes se distinguirán de los consumidores religiosos. En este periodo nadie podrá permanecer neutral, cada uno tendrá que estar del lado del Señor o contra Él. El factor determinante no serán las palabras vacías o las emociones pasajeras, sino los frutos reales de las obras y la obediencia sincera. Por lo tanto, se invita a cada uno a tomar su decisión de inmediato, sin posponerla para mañana o un futuro incierto, porque las puertas ya están entreabiertas. De hecho, se esperan grandes conmociones. Posiblemente, el mundo presenciará conflictos bélicos. Sin duda, llegará un periodo de profunda oscuridad, pero una luz brillante resplandecerá sobre el pueblo de Dios. La profecía indica que en cada nación, ya sea Perú, Honduras, México, Chile o Colombia, quedará un remanente fiel. Dios ya está comenzando a reunir a aquellos que se nieguen a postrarse ante Babilonia, a aquellos que logren permanecer firmes cuando otros caigan, a aquellos que continúen adorando incluso cuando muchos blasfemen, a aquellos que sean verdaderos portadores del fuego y no meros restos de ceniza. En un futuro muy cercano, el planeta sentirá poderosas sacudidas, provocadas por nuevos cataclismos naturales, conflictos militares y turbulentas olas espirituales. La humanidad buscará desesperadamente respuestas a las preguntas que surjan, y estas respuestas no se encontrarán en los sistemas mundanos existentes, sino en aquellos que son portadores de la verdadera luz. No. En este sentido, se insta a cada uno a hacer esa luz, hacerlo inquebrantablemente, incluso si nadie expresa gratitud, incluso si el miedo los envuelve o la soledad los abruma, porque el Señor viene, y con Él no solo su juicio, sino también su justa recompensa. A quienes permanezcan fieles, Él promete llamar a cada uno por su nombre. El narrador concluye este mensaje sintiendo una ardiente emoción en el corazón y lágrimas en los ojos, profundamente convencido de que su llamado ha encontrado eco. Esto es más que un acto ordinario, es un auténtico acto de fe profunda, un poderoso testimonio y un paso decisivo hacia el despertar espiritual. Que aquellos que buscan la verdad la encuentren, que los de alma vacilante hallen una fe firme, y que aquellos que permanecen en letargo espiritual despierten a una nueva vida. Que el fuego divino descienda sobre cada uno que haya llegado hasta estas líneas, y que los cielos registren la respuesta dada por el lector. Así debe ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.